Bienvenidos y bienvenidas al curso de capacitación, la asesoría y supervisión del servicio social en el modelo pedagógico de la ética del compromiso social. Soy Víctor Hugo Aguilar Gagiola y les acompañaré en este ejercicio en las siguientes láminas. Estamos hablando que este modelo, la ética del compromiso social, desarrolla a lo largo del tiempo una propuesta que nace, se desarrolla y obviamente hay contextos sociales que pueden y dan explicación de por qué tenemos en la experiencia de servicio social universitario esa entrega, esa realización de los valores, de la mística, de la animación de las comunidades estudiantiles para contribuir en servirle a las comunidades. Entonces, claros que el desarrollo histórico de lo que hoy tenemos como modelo pedagógico tiene que ver con una historia, tiene que ver con eventos, sucesos, hechos sociales y que obviamente se van encadenando y van constituyéndose como los antecedentes históricos de lo que hoy tenemos como la identidad universitaria. Es decir, estamos hablando que en la universidad hay tres actividades sustantivas: la investigación, la docencia y el extensionismo. Y particularmente en el extensionismo, el servicio social. Y este ejercicio, obviamente, son los ejercicios sustantivos que influyen en alcanzar los propósitos y objetivos de lo que hoy tenemos como servicio social universitario. Esta identidad universitaria nos permite entender que personajes como Eustaquio Buelna Pérez, que fue el fundador de nuestra universidad, que la creó con el concepto de Liceo Rosales, nos daba precisamente el gran entendimiento de la importancia de la educación de los jóvenes en instituciones laicas, separadas de la Iglesia, precisamente como una labor en esta región noroeste, en esta región que para muchos era inhóspita. Bueno, pues esta región, bajo el pensamiento de quien fuera gobernador de Sinaloa, le diera estructura y fortaleza a la hoy institución Universidad Autónoma de Sinaloa, fundada en el año de 1873. Aquel 5 de mayo, haciendo referencia precisamente a otro evento de resistencia contra la invasión francesa, invocaba precisamente que el sentimiento de la identidad radicaba en construir una patria con instituciones de alta calidad, como era precisamente la sensibilidad de una educación que llevara al pensamiento a reformar lo que eran los sentimientos de las juventudes y que ocupaban un lugar precisamente en aulas universitarias. Y hacia 1910, otro importante personaje fue Rafael Buelna Tenorio, quien, al igual que la comunidad universitaria en aquel momento llamado Colegio Civil Rosales, daría el nacimiento de jóvenes como quien fuera Rafael Buelna Tenorio, que alcanzó un alto grado en la milicia de la Revolución Mexicana, constituyéndose como el símbolo, el granito de oro, símbolo de la juventud rebelde contra un sistema que había precisamente llevado a una gran condición de desigualdad social y de indignación, de pensamientos liberales como fue el pensamiento del granito de oro, que se decidió dejar el aula universitaria y lanzarse a la prioridad de formar parte de esta revolución. Veamos el siguiente video.
nacido de ese momento histórico de la Revolución Mexicana y en un contexto latinoamericano donde se discutía precisamente que las universidades ya no debiesen de seguir siendo el espacio atrincherado de las élites privilegiadas para hacer de la formación profesional un acto de privilegio para las clases sociales. Y entonces se empezó a cuestionar el papel de las universidades por romper su experiencia de vivir en cajas de cristal y vincularlas precisamente hacia el quehacer social. De esta manera, en el año de 1918, junto con Argentina, en México se otorgaba la primera autonomía por un Congreso del Estado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, llamada en aquel momento Colegio Civil Rosales. Es decir, esta universidad en toda América Latina es la primera que recibe la autonomía universitaria, su reconocimiento a esta función. Es decir, la universidad debe ser un espacio donde se desarrolle el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y es decir, la libertad de conciencia. Argentina sería, hacia la década de los años 40, un concepto liberal romántico donde, y a pesar de haber vivido las experiencias de la Revolución Mexicana, de la construcción de las bases de la nueva nación, en las universidades aún prevalecía el concepto liberal romántico. Es decir, se concebía que la universidad podía ser un espacio de ciencia al servicio del pueblo, pero desde una visión positivista de la cultura del clasicismo. Es decir, otorgarle al pueblo lo que significaba una práctica de condescendencia y no precisamente de servicio a las comunidades. Esto hizo que en las universidades del país y particularmente en esta universidad se cuestionara ese privilegio de que la educación era para exclusivos, incluyendo gente de bajos recursos que ingresaba a la universidad, eran aceptados condicionadamente a la cultura del privilegio. Este hecho se cuestiona precisamente para dar paso a lo que vengan como acontecimiento las protestas estudiantiles. En esta universidad, hacia el año de 1945, aparece la emergencia de un movimiento estudiantil que cuestiona precisamente el papel de la universidad, de sus rectores como Raúl Cervantes Ahumada, un gran litigante por cierto, pero como rector en su momento respondía más a la funcionalidad de la universidad como espacio de cultura elitista. También Humberto Batis Ramos y Fernando Uriarte les toca en estos casi 20 años vivir la experiencia de la protesta estudiantil. Y esto dio paso a lo que hoy conocemos, la fuente de inspiración en las raíces de donde se comprometió la universidad a través de personajes como Rafael Buelna Tenorio, como el fundador de la propia universidad, Eustaquio Buelna Tenorio, a que la universidad fuese un espacio de cultura social para el desarrollo de las ciencias, pero también para la justicia social. El Colegio Civil Rosales había dejado pasos atrás, había nacido la Universidad Socialista de Occidente en los años 30, pero en los años 40 ya regresaba nuevamente la universidad a modo de la funcionalidad del sistema. Y eso provocaría precisamente el nacimiento de un concepto que para la UNAM era, en su momento, llevar el servicio médico a las comunidades rurales. Bueno, aquí en esta universidad, hacia el año de 1947, coincidía en el tiempo
con que la UNAM salía con sus médicos a servirle a las comunidades rurales, aquí en Sinaloa se instituía en la ley orgánica de esta universidad el sentido del servicio social y obviamente daba paso con ello al nacimiento del Departamento de Acción Social. Esto es significativo porque en esta universidad se ponía a la vanguardia en el sentido de la función de extensionismo, autonomía universitaria en 1918 y el sentido institucional del servicio social en 1947. Esto nos llevó a una pregunta. ¿Qué visión de extensionismo y cultura campeaba hasta mediados de los 60 del siglo pasado? Bueno, pues era diríamos, una locomotora que venía desplazándose sobre los rieles de la historia. Y esa locomotora pasaría de ser un extensionismo de actividades artísticas, de entretenimiento, hacia un extensionismo de compromiso social. Allá se iban quedando solamente los eventos festivos, llevar actividades literarias, teatrales, musicales a las comunidades, en las plazuelas que hoy conocemos como Plazuela Álvaro Obregón, en la plazuela que conocemos como Plazuela Antonio Rosales, frente a la universidad del edificio central. Ahí se desarrollaban estas actividades, diríamos, de extensionismo artístico como entretenimiento a las clases populares. Esta comunidad universitaria que venía empujando, como esa locomotora de los tiempos, venía empujando un nuevo sentido. Se tenía que pensar en que el modelo que se le denominó el modelo concordante, que venía privilegiando la educación para pocos y hacerla funcional para los intereses, gustos y preferencias culturales de las élites, venía precisamente creando la combustión que serían respuestas a las políticas gubernamentales y a las prácticas de los grupos poderosos oligárquicos en la región, que hacían de la universidad un instrumento de preservación de sus intereses. Pero esto empezaba a ser una combustión para desarrollarse en un contexto nacional de protestas estudiantiles, protestas en diferentes partes del país. La Universidad Autónoma de Sinaloa, que vuelve a recuperar la autonomía en 1965, pues daría paso a lo que son y conocemos ahora como el gran contexto histórico universitario de las luchas estudiantiles que darían paso al 68, a lo que hoy conocemos como el 2 de octubre del 68. Las rebeliones estudiantiles por la autonomía y el compromiso social fijaban en este periodo de 1966 a 1972 una gran ola de protestas estudiantiles en el país y particularmente en nuestra universidad, para que los estudiantes se organizaran y participaran precisamente en el movimiento nacional estudiantil que daría cauce a lo que fue la Unidad Nacional Estudiantil en una organización llamada Coordinadora Nacional Estudiantil para romper con el aislamiento de las luchas estudiantiles particulares y formar un gran torrente de luchas juveniles en todo el país. A esto se sumaban las luchas que campesinos, que médicos, que ferrocarrileros, que obreros de diferentes sectores empujaban como protesta contra el régimen establecido de discriminación hacia los grandes sectores populares. El movimiento estudiantil en la acción estaba aliado a la emergencia de todos esos movimientos. Y aquí es importante recordar que en toda América Latina y en el Caribe nacían movimientos
rebeldes, movimientos guerrilleros. La experiencia de Cuba con la Revolución Cubana de 1959 inspiró mucho a los movimientos sociales de América Latina y del mundo, pero particularmente al movimiento estudiantil, que cobraría fuerza en toda la década de los 60, a dar paso para que en en 1966, hubiese una gran respuesta nacional. Un año antes, en 1965, los universitarios de la UAS habían logrado algo muy importante: movilizarse reclamando la autonomía, la cual fue concedida por el gobernador en turno, Leopoldo Sánchez Elis. Este evento, lógicamente, marcaría una pauta para el movimiento nacional, de tal suerte que podemos considerar que el movimiento estudiantil dirigido por la Federación de Estudiantes Universitarios de la UAS sería una punta de lanza, una vanguardia nacional para lograr a través del movimiento estudiantil grandes logros. Esto inspiró a otras universidades, a otras comunidades estudiantiles universitarias, para que hasta en la propia UNAM, Politécnico, Normal, etcétera, se sumaran a este gran contingente de manifestación estudiantil. Así nacería en este torrente universitario momentos icónicos de la memoria de la vida social. 2 de octubre no se olvida. Han transcurrido más de 53 años de este acontecimiento, pero en la conciencia universitaria, en los proyectos universitarios, siempre aparece ese filón del compromiso social. Escuchemos testimonios, el reportaje que en 1998 realizara el periodista Ricardo Rocha a propósito de aquellos 30 años de historia que cumplía el 2 de octubre no se olvida. De las pequeñas victorias y soportando los macanazos de las derrotas. Seamos realistas, pidamos lo imposible, gritan los nuevos apóstoles del cambio hace ya 3 décadas. ¿Qué ganan y qué pierden con el 68? Estas son sus voces. Ellos son testigos. Pisotear la Constitución no es libertad. 3 años después, no bastaría aquel 2 de octubre el crimen contra estudiantes. La clase gobernante, desesperada porque se le salía del rumbo el papel de las universidades. Viene una protesta estudiantil del Politécnico Nacional y nuevamente la fuerza violenta del gobierno a reprimir a los estudiantes que buscaban precisamente refrendar el compromiso del 68. No cárceles para los estudiantes, no aislamiento de la vida de las universidades, tecnológicos, politécnicos, de educación superior, y sí precisamente una justicia para las comunidades estudiantiles y vivificar las instituciones para lo que el momento histórico reclamaba. Así nacería también esta fecha, icónica en la historia del movimiento estudiantil en México. 10 de junio, nunca en el olvido. Cadena T, la televisión más abierta que nunca. ¿Pero qué fue el halconazo? Se trató de una de las páginas más oscuras de la historia del México de los años 70, en el siglo pasado. Fue una jornada de represión, es así, directa y sin miramientos, en contra de estudiantes y jóvenes que solo querían escuchar su voz. La tarde del jueves 10 de junio de 1971 era el día de Corpus Christi, y con el recuerdo muy vivo de la represión del 2 de octubre de 1968. Cientos de estudiantes de la UNAM y el Politécnico se concentraron en el llamado Casco de Santo Tomás para marchar hasta el Zócalo en apoyo a sus compañeros de la Autónoma de Nuevo León. La marcha se enfila por San Cosme, muy cerca del Metro Normal.
y los organizadores hablaban de 10,000 participantes que también reclamaban libertades y democracia. De acuerdo con testigos de los hechos, justo a las 5 de la tarde con 7 minutos, estalla una granada y se desata la represión. De las calles cercanas al Cine Cosmos, surgen jóvenes armados con varas de bambú. Eran los halcones. Y la policía simplemente observa la escena. Otros agresores empuñan pistolas y abren fuego. Unos manifestantes buscan refugio en edificios, otros debajo de automóviles. Por más de 2 horas reina el caos en la zona. Los halcones demuestran su adiestramiento militar y golpean a diestra y siniestra. En una edición especial aparecida casi clandestinamente en la revista ¿Por qué?, se habla de entre 75 y 125 muertos, más de 300 heridos y al menos 500 detenidos. Por la represión se dan algunas renuncias de funcionarios, se detiene a varios de los halcones, pero ante la falta de denunciantes no hay proceso y el gobierno habla de actos de provocación de los estudiantes. Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Jóvenes del coro fácil, nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan. La investigación a fondo prometida por Luis Echeverría solo quedó para el anecdotario. Con información de Humberto Tapia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Después de las luchas del 2 de octubre en la Universidad Autónoma de Sinaloa, se gestaba un movimiento por no aceptar la imposición de las autoridades en la universidad. Si bien es cierto el concepto de cogobierno nacería en la UNAM, será Sinaloa la universidad que logre, a través de las luchas estudiantiles, sobre todo luchas que cobraron fuerza en 1970 contra la imposición de Armienta Calderón como rector por parte del gobernador en turno Alfredo Valdés Montoya. El costo de la lucha estudiantil se volvió a repetir con el asesinato de estudiantes. Juan de Dios Quiñones y María Isabel Landeros, 2 jóvenes estudiantes preparatorianos, tuvieron que ofrendar su sangre la derrota de Gonzalo Armienta Calderón como rector y su expulsión de la universidad. El gobierno del estado finalmente respondió ante el Congreso del Estado con la generación de la nueva ley orgánica de la UAS, que contenía las demandas acumuladas a lo largo de 8 años, 6 años de luchas estudiantiles, para ser más precisos, de 1965 con la autonomía universitaria a 1972, sería precisamente esta máxima de la cresta del triunfo estudiantil por lograr que la autonomía universitaria se concretara con la generación en una ley orgánica, creando los cogobiernos universitarios como el Consejo Universitario y el Consejo Técnico de carácter paritario, profesores y estudiantes, elección de autoridades universitarias por el voto directo de estudiantes y profesores, la libertad de cátedra, la libertad de conciencia, entre otras. Así, pues, nacería un nuevo ciclo en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 7 de abril de 1972, no se olvida, está presente en este desarrollo histórico universitario, parte de nuestra identidad. Esto significa que de 1965, con las luchas por la autonomía, en 1966 se va perfilando en la Escuela Superior de Agricultura este concepto de un servicio social comprometido con los campesinos, con los colonos. De tal manera que en 1966 ya se prefiguraba el modelo del compromiso
con la sociedad, con los sectores más desprotegidos de la sociedad. El 66, en esta escuela de agricultura se desarrolla el concepto de extensionismo agrícola, es decir, profesores y estudiantes de la Escuela Superior de Agricultura daban un paso a la asesoría técnica, la asistencia técnica a los campesinos. De esta manera se le iría dando fortaleza al concepto de una extensión universitaria a través de la acción del servicio social. Y como parte de esto, en el periodo 1966 a 1984, bajo la divisa de los movimientos estudiantiles del 68, del 71 y del 72 en la UAS, nacería este concepto de universidad democrática, crítica y popular, que universidades como la Universidad Benemérita de Puebla, la universidad y otras universidades, y particularmente esta universidad, inscribiría un modelo de universidad democrática, crítica y popular que en su alcance del compromiso social tenía precisamente la vinculación de la comprensión científica de la realidad a la acción del compromiso por transformar la vida social de manera radical. Esto significó que en los próximos años el rector Arturo Campo Román, en 1975, 3 años después del asesinato de Juan de Dios y María Isabel y de haber obtenido la nueva ley orgánica en el marco de la autonomía universitaria, el rector Arturo Campo Román en 1975 declararía: ligarse a la problemática social, incorporándose a las acciones que los sectores más desposeídos de la población han encaminado para paliar los graves sufrimientos que se desprenden como resultado del propio sistema socioeconómico que impera en el país. Esto significaba que se instituía en el modelo académico, modelo educativo en la universidad, un compromiso ético con la vida de la sociedad, sobre todo encaminado a el apoyo a los sectores desprotegidos y abandonados por el régimen dominante. Así llegamos pues a este momento donde la Universidad Autónoma de Sinaloa estaría precisamente enfocándose hacia los sectores de la vida social, sobre todo hacia los sectores campesinos. Así nacería este concepto de extensionismo a través del servicio social en la mayoría de las escuelas. Veamos ahora. A través del desarrollo rural sustentable, los sectores agrícola y ganadero aumentan su producción y generan grandes beneficios sociales, económicos y ambientales por medio de la conservación y el uso racional de los recursos naturales, ya que al mantenerlos preservan la biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático, factor responsable de las grandes sequías e inundaciones, que a su vez afectan directamente a la industria productora de alimentos. De los bosques proviene el agua necesaria para la agricultura y la ganadería, ya que ellos conforman un ciclo constante de reciclaje entre la atmósfera y el suelo, filtrando las lluvias para distribuirlas a través de las cuencas a los ríos y a los suelos en los territorios donde estas actividades tienen lugar. También allí viven especies que juegan un rol importante en actividades como la polinización y el control natural de plagas y enfermedades. Al tomar en cuenta la salud de los bosques, el desarrollo rural sustentable convierte terrenos desgastados por la agricultura convencional en suelos nuevos capaces de incrementar la productividad, diversificando los cultivos e incorporando permanentemente materia orgánica para hacerlos fértiles. Por ejemplo, en algunas zonas de Yucatán, la implementación de proyectos de agricultura de conservación permitió aumentar su rendimiento por unidad de superficie de 3.27 toneladas de maíz por hectárea a 7.6 toneladas sobre el promedio estatal,
al contar con un ambiente financiero óptimo, al igual que los subsidios y tecnología necesarios para este fin. De aplicarse este tipo de proyectos en todo el estado, en solo 4 años se duplicaría la producción de maíz, sin que sea necesario extender la superficie de los terrenos agrícolas. Por otro lado, los sistemas silvopastoriles generan una maximización de la productividad animal por hectárea, ya que combinan la producción ganadera y forestal mediante la siembra de los arbustos leguminosos, granos, pastos forrajeros y árboles maderables o frutales en zonas de agostadero, incrementando la capacidad de carga animal del terreno reconvertido. De esta manera, se reduce en un 45% los costos de producción en comparación a los sistemas convencionales, ya que el uso de insumos externos como fertilizantes, pesticidas y herbicidas es menor. Además, la calidad de la carne y la leche es mejor, ya que el ganado cuenta con alimento variado y de fácil acceso durante todo el año, en condiciones de bienestar animal por un mejor microclima. El impacto positivo de los proyectos sustentables en lo social se refleja en una mayor calidad de vida para las comunidades rurales, ya que pueden aumentar y diversificar sus fuentes de empleo y obtener mejores ingresos, comercializando más y mejores productos. Son esos mismos productos los que consumimos quienes vivimos en las ciudades y los pueblos. Por eso, el desarrollo rural sustentable requiere de nuestro apoyo y de la participación e inversión de las instituciones públicas, las empresas privadas y los financiadores para lograr que la producción y el consumo sean responsables con el campo, el planeta y todos nosotros. Ello llevaría lo que hoy tenemos como un modelo concurrente de extensión universitaria. Claro, hay matices en su desarrollo, pues este modelo se fundó en este periodo 1966-1984, es decir, el modelo del compromiso social, llamado modelo concurrente, el cual reivindica la autonomía como un acto de creación intelectual en condición de libertad y compromiso ético, precisamente con el desarrollo social. Esto lleva a que aquel pensamiento, la ciencia al servicio de la humanidad, es un ejemplo precisamente que el conocimiento que se genera en las universidades como vida académica y formación de profesionistas llevan como columna vertebral el carácter ético del compromiso social. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se pone en el centro la cuestión humana, la cuestión de la desigualdad social, la cuestión de la marginación, de la pobreza, al grado tal que para fines del siglo XX, los propios gobernantes en el mundo estarían repensando el quehacer sobre el planeta. De ahí nacieron los 8 objetivos del milenio. Y en el año 2015 estarían reformulando la propuesta precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible. De 8 pasaron a 17, lo cual significa que el compromiso de las universidades es precisamente atender esa gran problemática que tiene asfixiando al planeta y a la especie humana. Entonces, el servicio social nace con ese espíritu reformador que vienen de los cambios promovidos por los movimientos estudiantiles, por las rebeliones sociales, por las protestas, por los reclamos de elecciones de autoridades gubernamentales, de terminar con el monopolio del partido Estado, etcétera, etcétera. Y eso es el espíritu reformador
daba paso a los cambios en las universidades y esto sería la materia que en nuestra universidad conoceríamos como la transformación de la universidad de las élites a la universidad del pueblo. Sin embargo, una golondrina no hace primavera. El modelo en la universidad, junto con 2 o 3 universidades en el país, Guerrero, Puebla, Michoacán, de alguna manera Zacatecas, caminaban en ese sentido. La propia UNAM caminaba en el sentido de hacer la función social universitaria y de defender la autonomía. Sin embargo, las políticas oficiales entraban en una nueva era pactada con los poderosos grupos políticos de los partidos tradicionales, PRI, PAN, que se habían fortalecido precisamente contra las transformaciones que desde estas universidades se planteaban. Así que la modernización educativa de 1973, bajo la alianza de Carlos Salinas de Gortari con grupos poderosos de la educación, llevaron a que se mantuviese la línea que le podemos denominar ambivalente, donde funciona la concordante o neoconcordante con la emergente llamada concurrente, donde la experiencia autonómica de las universidades eran sujetadas por la modernización educativa que empezó a imponer con instrumentos de eficientismo la funcionalidad administrativa de las universidades. Llegamos pues a que esta experiencia, formada a lo largo de años, de décadas, nos ha hecho llegar a un punto ahora que es necesario distinguir que la funcionalidad eficientista de esos instrumentos que atan, que son camisas de fuerza, nos demandan fortalecer el compromiso de la identidad universitaria bajo el principio de la autonomía y el compromiso social. Primero, hay que fortalecer, dotar al profesionista de mayores capacidades de habilitación en el pensamiento ético y creación intelectual. 2. En la comprensión de la vida social del presente, de la cotidianidad y su desarrollo histórico. Y esta lista de puntos que subsumen esta larga tradición histórica de por qué el servicio social se convierte en una praxis de compromiso social para la transformación social. Desde la autonomía, que es el cogobierno universitario, es posible seguir funcionando y fortalecer el extensionismo y servicio social. Que la extensión universitaria se conciba como la interacción entre ciencia y vida social. En la vida social entendemos la política, la economía, la cultura, entendemos todo esto. Y además, algo muy interesante que debemos de entender es que debemos de integrarse para la formación integral de un estudiante que domine las artes, que domine la ciencia, que domine las tecnologías, pero también que domine su pensamiento de solidaridad social. Y que esa integración de docencia, de investigación y extensión sea una praxis continua para hacer precisamente la atención a los sectores sociales. En la medida que la función social universitaria se fortalezca hacia el entorno social, daremos paso al principio constitucional del servicio social y a nuestra reglamentación de ley orgánica y reglamentos. Además, hay que entenderlo que ahora, en esta interacción con grupos gubernamentales o con el gobierno, con la iniciativa privada, con los grupos oligárquicos incluso, tenemos que tener este diálogo sin olvidar precisamente
que un pueblo, una sociedad donde el 85% está de una clase media a clases muy empobrecidas, padecen precisamente estragos para la justicia social, y que esto debe ser uno de los principales motores de la interacción con ellos. Y esto obviamente nos debe de llevar a pensar que tenemos que fortalecer la formación científica y humanista del profesionista, que debe de reflexionar su aprendizaje y que debe de tener un pensamiento crítico, libertario, porque un pensamiento libre, libertario, crítico, se compromete a llevar el bien a la sociedad. De esta manera, podemos llegar a una parte final de que el servicio social responde a las condiciones históricas, responde a esos movimientos estudiantiles, responde a esa inspiración de la Revolución Mexicana, responde a esa inspiración del fundador de la universidad, Eustaquio Buelna, responde al pensamiento rebelde libertario de Rafael Buelna Tenorio, responde a los rectores, responde a esta organización estudiantil de la FEUS, responde a las vanguardias, responde al movimiento del 68, al movimiento del 71. Es decir, el 7 de abril es una fecha que nos compromete a pensar que la ley orgánica que nació del 7 de abril de 1972 y que ofrendamos con la muerte de Juan de Dios y María Isabel, una universidad con la ética del compromiso social. Agradezco su atención. Recuerden, este material es propiedad de la Dirección General de Servicio Social de esta institución, Universidad Autónoma de Sinaloa. Cualquier comunicación a nuestro correo dirección.ssu@uas.edu.mx. Que estén bien.